Capítulo 5. Aroma. Todos los días volvía a su dormitorio y él estaba allí, listo para machacarla en la cabeza con insultos y quejas, y eso empezaba a agotarla. Terminaba sus clases y volvía al dormitorio de las delegadas para terminar sus tareas, sabiendo que la biblioteca estaría abarrotada hasta las 8 de la noche. Y él siempre estaba allí, solo esperando, con la lengua húmeda y listo para provocarla en discusiones que podían durar minutos u hora, dependiendo de lo terco que fueran ambos. Siempre fueron las mismas palabras despectivas: asqueroso, perra, sangre sucia. A veces dolían, a veces no tanto. Poco a poco iba desarrollando inmunidad a ellos, pero de vez en cuando él le lanzaba algo nuevo y la dejaba completamente conmocionada. Por otra parte, ella daba lo mejor de sí. Estaban bastante igualados, pensó, pero después de una semana de dolores de cabeza pulsátiles y su voz atronadora en los oídos, ya había tenido suficiente. En el octavo día de su estancia, un viernes, durante su lección de aritmancia, Hermión tuvo una epifanía y le llegó en la voz de su madre. Nada molesta más a un acosador que no reaccionar, o mejor aún, ser amable con él. Nunca había prestado mucha atención a esos consejos tontos de los padres, ya que la mayoría de las veces no le hacían ningún bien, pero esto le venía bien. Era evidente que Malfoy la provocaba porque se aburría, y si ella se negaba a reconocerlo o simplemente a portarse bien, le sacaría de quicio, y si se enfadaba demasiado podría encerrarlo en su habitación hasta que se calmara. Ella nunca había apreciado tanto su varita. Solo 2 lecciones más y había terminado por hoy, y él estaría allí, esperando, y ella lo ignoraría. Por mucho que la irritara, no reaccionaría. Ella no reaccionaría de la manera que él quería. Solo le faltaba pociones y herbología, y podría poner a prueba su pequeña teoría con ese idiota zalamero. Había 405 azulejos entre la cocina y el baño, todos blancos y 56 con grietas. Le había llevado 3 días confirmarlo, entre la maldita interrupción de Granger y su necesidad de volver a comprobarlo. Entonces volvió a las tablas del suelo. Había 97 en total, 38 en su habitación, y luego sumó a todos los demás del dormitorio. Eso excluía la habitación de Granger, por supuesto. Había intentado entrar en sus aposentos hacía 2 días, y había experimentado la misma sensación de ardor que la de la puerta principal. Puntas de los dedos regañadas, melocotón. Se había despertado hoy a las 2, después de una noche muy tempestuosa, más pesadillas y estaban empeorando mucho. Sus ojos se habían dirigido automáticamente a la cabecera para estudiar su obra de arte, como lo hacía cada mañana. Tal como estaban tenía 6 marcas y Granger 5, según su memoria, y recordando que algunos días habían discutido más de una vez. Supuso que era viernes. Había llegado un viernes, por lo que este sería su octavo día en el infierno. Al menos conseguía controlar el tiempo, más o menos. Realmente había sido más sensato marcar el día en su cabecera, de argumentos que concuerden. Pero al diablo, él estaba ganando, así que se quedaría así. Se levantó de la cama, se cambió y salió a buscar algo que hacer, contar, solo hasta que Granger regresara y pudiera tener su habitual batalla de ingenio. Granger. Su aroma estaba por todas partes. Nublaba la atmósfera como una niebla de verano, ese jabón de árbol de té que usaba, un toque de lluvia de verano, y lo que finalmente había descubierto era cereza. Dulce con un toque picante. No del todo desagradable, simplemente asfixiante cuando tenía que inhalarlo todo el día, todos los días. Su aroma incluso se había filtrado en su habitación, y ahora estaba permanentemente encajado entre sus senos paranasales y su lóbulo frontal. No podía escapar de ello, de ella, y arrastraba la locura a su cerebro, solo un poquito más rápido. Dirigiéndose al área común, tomó su tazón de cereal habitual con una manzana y busqué algo para contar, pero no había nada, así que simplemente se quedó mirando el reloj y vio pasar los minutos hasta que ella llegó. A casa a las 4 menos 20 como siempre, como un reloj. Su menuda figura entró en la habitación y él esbozó una sonrisa cruel. Que comiencen los juegos. Buenas tardes, sangre sucia. La saludó con bravuconería, sin molestarse demasiado al ver que no reaccionaba. Le costó un poco enojarse hasta un punto que él le encantaba. ¿Y qué tal le ha ido hoy a nuestra aburrida Griffin ratona de biblioteca favorita? Está bien, gracias, respondió ella tranquilamente, tomando su lugar habitual en el sofá. Titubeó. ¿Que hoy no hay vete a la mierda, Malfoy? Te hice una pregunta. Y te di una respuesta, respondió con calma, demasiado calma.
No fue lo suficientemente bueno, criticó, acercándose a ella. Ella se encogió de hombros, simplemente se encogió de hombros y sacó un pergamino para empezar con su tarea. La ley del hielo, un reto. Bueno, podía jugar con eso. Ella reaccionaría tarde o temprano. Tenía que hacerlo. Había esperado la chispa en sus ojos y las respuestas agudas durante más de una hora. Las deseaba. De hecho, las disfrutaba. ¿Qué demonios es esto? Espetó, arrebatándole el pergamino de las manos y examinándolo con ojo crítico. Incluso escribes como una maga el deforme. ¿Acaso los sangre sucia no tienen una caligrafía decente? Ella todavía no lo miró, simplemente sacó un libro de su bolso y comenzó a leer. Tiró su tarea a un lado y le gruñó. ¿No me regañas, Granger? Dijo lentamente, parándose frente a ella y cruzándose de brazos. Sé lo que haces. Estoy leyendo, le dijo en voz baja, mientras sus ojos color canela recorrían las páginas tintadas. Sabes que quieres gritarme, Granger, dijo arrastrando las palabras, convencido de que debía estar provocando su impulso de arañarlo con uñas o insultos. O tengo que sacar a relucir al imbécil que no se muere o a su mascota naranja. Su mirada pétrea se desplazó hacia sus labios, cada vez más carnosos, y esperó el tic habitual de su boca. Cuando estaba aislado en una habitación con solo una persona para pasar el rato y observar, notabas las señales reveladoras, y Granger era un ejemplar fascinante de leer. Bastaba con una breve injuria ofensiva sobre sus dos amigos especiales y sus labios siempre se contraían. Luego sus pupilas se dilataban y un rubor agitado teñía sus mejillas antes de que las ingeniosas respuestas salieran a borbotones de su boca. Pero hoy no hubo ningún tic. No. Su boca, color flor, no se movió en absoluto. Había roto su rutina, la rutina que él casi había memorizado. ¿Cómo se atrevía? Él también agarró el libro y lo arrojó con un fuerte tirón hacia atrás. Mírame, joder, Granger, exigió con arrogancia, a un susurro de distancia, pisoteando. Ahora. Ella levantó lentamente su mirada color miel hacia él, pero estaba completamente vacía, aburrida incluso. Ignorarlo fue más fácil de lo que esperaba, pero no tenían mucha práctica silenciando las conversaciones de Quidditch de Harry y Ron. Aprovechó ese momento para observar sus rasgos mientras él desproticaba sobre lo sucia que era su sangre, observando su piel de muñeca de porcelana. Qué extraño. Normalmente le sentaba bien, pero ella juraría que estaba a punto de volverse gris. No seré ignorado por ti, continuó, pero ella realmente no estaba prestando atención. Granger, estoy... Maldita sea. Ella recorrió su rostro con la mirada y notó lo agotado que parecía, aunque no por falta de sueño, más bien con las extremidades débiles y los ojos vidriosos, con la energía menguante. Inhaló, y él estaba tan cerca que podía olerlo. Manzanas y sueño. Siempre manzanas y sueño. Un pensamiento cruzó su mente y sus labios se abrieron con interés. Estaba de pie, con un golpe sordo de su corazón pasando a su lado y dirigiéndose a la pequeña cocina. ¿A dónde demonios vas? Le oyó vagamente preguntar. Dije que ¿a dónde demonios vas? Él era un borrón distante detrás de ella mientras ella comenzaba a abrir de golpe puertas de los armarios y examinaba el contenido, intentando también recordar qué había comido los últimos días. Merlín, ¿cómo no se había dado cuenta antes? Oye, gritó, acercándose tras ella. Maldita sea, te pregunté. ¿Qué has estado comiendo? Preguntó Hermione bruscamente, girándose para encontrarlo un poco más cerca de lo que le hubiera gustado. Parpadeó confuso. ¿Qué? ¿Qué has estado comiendo? Repitió, esta vez con más fuerza. ¿Hasta dónde puedo? Mira, no has tocado nada de la comida excepto algunas manzanas y leche. ¿Y a ti qué carajos te importa? ¿Eso es todo lo que has comido? Preguntó, sintiéndose horrorizada por alguna razón. ¿Manzanas y leche? Él cubrió sus ojos para ocultar su desconcierto y frunció el ceño ante su extraño comportamiento. ¿Por qué exactamente se sentía tan ofendida por sus hábitos alimenticios? Y cereales, murmuró, sin saber qué más decir, pero con ganas de defenderse. ¿Eso es todo? Frunció el ceño, dejando escapar un suspiro triste que él realmente despreció. Malfoy, ¿y tú? No se puede sobrevivir con ese tipo de dieta. ¿Por qué te estás volviendo anémico? Continuó ella. Y él retrocedió de repente, como si acabara de recordar que su sangre turbia podía ser contagiosa y probablemente estés desarrollando una deficiencia de proteínas. ¿Tiene algún sentido esta aburrida conferencia de anatomía? Espetó con impaciencia, fingiendo examinarse las uñas. Necesitas comer más, le dijo Hermión,
dándose cuenta de que había algo desconcertante en su rostro. De nuevo, un indicio de preocupación en su tono. Maldita sea su gen benefactor. ¿Por qué no has...? Su voz se apagó al comprender la realidad, y lo analizó mientras sus rasgos se contraían, advirtiéndole que no dijera nada en voz alta. Pero, dejando a un lado la valentía de Gryffindor y todo eso, era una bruja testaruda. No sabes cocinar sin magia, supuso, con los ojos muy abiertos y la voz entrecortada. Un poco más tranquilo. ¿En serio? Vete a la mierda, Granger. Eso significa que sí. 8 días con él y ya tenía un pequeño traductor de Malfoy guardado en la cabeza. Había nuevas incorporaciones cada día, pero vete a la mierda, Granger era sin duda el código para sí, y no lo admitiré. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó la bruja con cuidado, inclinando la cabeza hacia un lado de una manera que hizo que Draco quisiera arrancársela. Podría haber... Podrías... Podría saber qué, Granger. Se burló, dando un paso para volver a estar en su espacio. ¿Me has lanzado esa estúpida mirada de lástima que tienes ahora? Me la has puesto sobre la cabeza. Yo no habría... No quiero tu ayuda, le dijo con un susurro cruel. Déjalo. No puedo, murmuró, con un ligero tono de disculpa. Necesitas comer. Se alzaba sobre ella de modo que su aliento afrutado se deslizaba por sus pómulos. ¿Por qué te importa una mierda? Simplemente lo hago, balbuceó, compensando su falta de altura con el volumen. Es que soy así. Malditos Gryffindors, gruñó, alejándose rápidamente de ella, dejando solo una mirada de disgusto. Ella lo observó atentamente mientras desaparecía tras la puerta, y el frío de octubre la atrapó de repente. Dentro de su habitación, lejos de su maldita preocupación, se deslizó por la puerta y hundió la cara en las palmas sudorosas. Esto era definitivamente un nuevo mínimo. Ella lo comprendía, y las cosas habían sido diferentes hoy. Había habido un fallo en la rutina con el que él y ella se habían topado accidentalmente. Las paredes se acercaron un poco más. Ni siquiera se molestó en levantarse para marcar la cabecera. Por lo que sabía, ninguno de los dos había ganado la discusión. Permaneció en esa posición de derrota durante 1 o 4 horas, escuchando los movimientos de Granger e inhalando su inevitable aroma. Oyó cerrarse la puerta principal, presumiblemente con su salida, y se puso de pie temblorosamente, consciente de repente del letargo de sus músculos. Regresó a la sala principal y algo más llenó el aire. Comida, y olía gloriosamente. Observó con recelo la olla humeante de estofado sobre la encimera. Ella descaradamente se la había dejado y su orgullo intentaba callar los retortijones en el estómago. Pero Merlín olía de maravilla y la tentación era demasiado fuerte. Había suficiente para 3 personas y se lo comió entero. Estaba perfecto. Y entonces se sintió desorientado. Había habido demasiados cambios hoy y lo había tirado por 7. No se habían gritado ni sin parar como solían hacerlo. Y luego, con todo el asunto de la comida, ella está jugando con tu cabeza. Y ya no quedaba nada que contar. Mierda, mierda y mierda. Necesitaba distraerse o caería. Su mirada se dirigió a sus libros y decidió que era su única opción. Demonios. Había comido comida preparada por una sangre sucia. ¿Cuánto más podría infectarse si leía uno de sus libros? Seleccionando un texto de apariencia simple sobre pociones que probablemente había leído antes, Draco comenzó a leer. Bien, señorita Granger, la elogió McGonagall lanzando otro hechizo hacia la bruja. Joven, mantén el escudo en alto. Hermión podía sentir el sudor brotando de su frente y deslizándose hacia abajo. Su columna vertebral, el bíceps de brazo de su varita le dolía como un tormento, pero mantuvo su postura defensiva. Sin duda, era la vez que más tiempo había sostenido un amuleto de escudo, y éste comenzaba a flaquear para su frustración. Solo un poco más. La directora lanzó otro hechizo y traspasó su protección. La regañó en el brazo y se estrelló contra el suelo con un gruñido de decepción. Solo tardó un instante en recuperar el aliento antes de ponerse de pie de un salto. Otra vez, jadeó, agachándose de nuevo. Ya es suficiente por hoy, le dijo Minerva, bajando la varita. Se hace tarde. Mañana es sábado, replicó ella. Vamos, solo una más. Debe aprender a rendirse mientras está ganando, señorita Granger, dijo la mujer canosa. Bueno, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. ¿Acerca de? Señor Malfoy, respondió ella como si fuera obvio. Pensé que tendría mucho que decir de él, pero no lo ha mencionado ni una sola vez. ¿Está todo bien? Esperaba que ya me pidieras que lo eliminara. Creo que lo estoy llevando mejor de lo que pensaba, explicó Hermión, encogiéndose de hombros con cansancio.
Supongo que 6 años aguantándolo me han preparado bastante bien. Sabía que no me decepcionarías, le ofreció la profesora una inusual sonrisa cariñosa. Entonces, ¿se ha portado bien? Hermión no pudo contener un bufido. Creo que eso es exagerar un poco, dijo, pero apenas lo veo entre mis estudios y mi entrenamiento contigo. Peleamos mucho, pero no es nada nuevo que haya oído antes, y puedo con ello. La mujer mayor la consideró un segundo. ¿Y alguna vez la pelea se ha vuelto violenta? Intentó agarrarme varias veces, recordó con los ojos entrecerrados, pero yo tengo mi varita para poder lidiar con ello. Bien, asintió la bruja mayor, extendiendo la mano. Pásame tu varita, señorita Granger. Pensé en un hechizo que podría ayudar. Es una especie de encantamiento repelente de muggles que quema la mano de cualquiera que intente tocarla. Pero Malfoy no es muggle. Lo sé. McGonagall frunció el ceño mientras realizaba el hechizo de silencio, y Hermione observó su varita brillar verde en un instante. Pero no tiene su varita, así que funcionará igual de bien. Tendré que renovar el hechizo cada 9 o 10 días. Gracias, murmuró mientras le devolvía su varita. ¿Y qué hay del comportamiento del señor Malfoy? Continuó la directora. ¿Está teniendo alguna rareza? La frente húmeda de Hermione se onduló pensativa. No lo sé, murmuró finalmente. Como dije, no sé. Bueno, me gustaría que le prestaras un poco más de atención a partir de ahora, dijo la profesora a su estudiante con su familiar voz clínica. La morena palideció. ¿Por qué iba? Ese chico estuvo preso en una choza durante casi 5 meses. McGonagall explicó lentamente, y ahora se ha visto obligado a quedarse en su pequeña habitación. El confinamiento puede ser perjudicial para la mente, señorita Granger, y me imagino que ha estado bastante preocupado, como está. Bueno, eso es su propio problema. Dudo que lidiar con un Draco Malfoy tan inestable te beneficie, dijo la bruja con prudencia, indicándole a Hermione que la siguiera hasta la puerta, y te conviene recordar que lo obligaron a cumplir su misión cuando trates con él. La joven bruja se mordió el labio pensativa. Sabía que nunca había sido idea de Malfoy matar a Dumbledore, y que lo habían amenazado de muerte si fracasaba. Harry le había contado todo esto, algo a regañadientes, después de que ella le preguntara sobre lo que había oído esa noche, pero eso nunca había disminuido su odio por el Slytherin. El luto por Albus y los preparativos para la guerra le habían impedido comprenderlo a él. Entonces se dio cuenta de que a pesar de la certeza de la ira de Voldemort, éste seguía sin asesinar a Dumbledore, y eso lo tranquilizó por completo. No lo había hecho, aunque su vida hubiera estado en peligro si fracasaba. Ella negó con la cabeza y resopló mientras McGonagall la conducía por el pasillo hacia la salida, y su respiración obstinada revoloteaba por el pasillo. No, era irrelevante, así que no era un asesino. Eso no disminuía sus otras cualidades viles. Seguía siendo un matón vengativo y muy malvado. Pero, sin embargo, algo le dio un vuelco en la cabeza, algo cercano al meollo de la intriga, y se preguntó si por eso se había molestado en dejarle una comida caliente. Aún no había descubierto de dónde había salido ese acto de bondad. Profesora, empezó a decir a regañadientes mientras caminaban, ¿por qué no cree que lo hizo? Hermione no recordaba haber visto nunca a la directora con cara de duda o incertidumbre, pero sí en ese momento. Supongo que solo el señor Malfoy lo sabe, dijo finalmente al llegar a la puerta y detenerse, y quizá la razón no sea tan importante. ¿Qué quieres decir? Tal vez lo único importante es que no lo hizo, ofreció McGonagall, con su marcado acento rico de una sabiduría y una edad que Hermione siempre encontró esclarecedoras, y le recomendaría que se concentre en eso durante el resto de su estadía. Los dientes de su labio inferior la clavaron con más fuerza. De acuerdo, asintió. Haré lo que pueda. Eso es todo lo que pido, dijo la bruja anciana. ¿Quieres que te acompañe a tus aposentos? Estaré bien, se despidió, dando algunos pasos para detrás hacia la directora. Buenas noches, profesora. Se tomó su tiempo para regresar a su habitación, pensando en cómo debía vigilar a Malfoy, cuando solo quería cerrar la puerta con llave y no volver a verlo, más o menos. Sus pensamientos previos sobre Dumbledore la hicieron preguntarse si el nivel de su disgusto por él estaba justificado. Tendría que pensarlo. Hermione casi esperaba que Malfoy la estuviera esperando, dispuesto a echarle la olla encima por ofenderlo de esa manera. Sabía que lo tomaría como un insulto a su orgullo de sangre pura, pero el tipo necesitaba comer. Punto. Y si ella sufrió una reprimenda con guiso por su ingenuo intento de bondad, entonces que así sea. Pero él no estaba allí, y la olla estaba vacía. ¿En realidad se lo comió?
Otra sonrisa involuntaria provocada por Malfoy tiñó sus labios, y sintió que la intriga florecía en su pecho. Quizá la magnitud de su odio hacia él no estaba justificada. Por otro lado, quizás él solo tenía esa avidez, y ella siempre se apresuraba a buscar el bien en la gente. Joder, el infierno. Se despertó con láminas saladas en la cara, y realmente no tenía idea de si eran sudor o lágrimas. Malditas pesadillas. El fin de semana había pasado bastante rápido con más comidas humeantes de la sangre sucia y pasajes aburridos de 2 libros. Solo faltaban 99. Solo había salido de su habitación para ir al baño y coger la comida. Si no se encontraba con Granger, podría fingir que no fue ella quien dejó la comida. Podía fingir que no aceptaba sus gestos de bondad, porque la sola idea le daban ganas de estrellarse contra la pared hasta desmayarse, o quizá vomitar, pero no podía permitirse el lujo de beber líquidos, sobre todo cuando se despertaba sudando todos los días. No sabía qué era peor, que se tomara el tiempo y el esfuerzo de preparar la comida o que siempre se asegurara de que estuviese caliente para él, con lo que él suponía que era algún tipo de hechizo para calentarla. ¿Por qué no dejar que se enfriara? ¿Por qué malgastar su magia en asegurarse de que disfrutara de la comida? Era humillante. Era lunes y estaba otra vez en la ducha, lo que significaba que él se había despertado mucho más tarde, demasiado temprano si ni siquiera había ido a clase. El relajante rumor del agua inundó su habitación como un sueño húmedo. Deseaba desesperadamente no volver a las pesadillas. Ahora eran violentas y empezaba a reaccionar físicamente. Dolían. Le palpitaban en la sien durante horas, y tampoco podía detener los temblores que le atormentaban el cuerpo. Lo estaban destrozando. Uno de sus gemidos envueltos en la ducha resonó en su habitación y juraría que su dolor de cabeza le había aliviado un poco. Se lamió los labios y esperó al siguiente, solo para comprobarlo. Otro ronroneo femenino un momento después. Sí, definitivamente estaba nublando su cerebro y ahuyentando el latido en su cráneo. Quería cuestionarlo, pero no se atrevió. En cambio, se levantó de la cama, tirando de la manta tras él para combatir la mañana de otoño. Se arropó con la gruesa tela y se recostó contra la pared que separaba su habitación del baño. Se odiaría por ello más tarde, pero por la tumba de Merlín estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ahuyentar las dolorosas secuelas de sus pesadillas. Con un gemido de derrota, apoyó la oreja contra la pared y se deleitó con los sonidos húmedos y guturales de ella. Un maullido particularmente agradable le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda, y era lo más relajado que se había sentido desde la noche en la torre de astronomía. El agua y la bruja lo estaban adormeciendo, y aunque sabía que los sonidos eran agradables a sus oídos y a su psique, nunca se había odiado tanto a sí mismo. Cuando Draco despertó, calculó la hora por el ángulo del sol entre las nubes. Calculó que era primera hora de la tarde, así que se puso los pantalones y el suéter negros de siempre, consciente de que su elección de ropa necesitaría lavarse pronto. Genial, otro favor de ella. Esa corbata de Gryffindor alrededor de su cuello se volvía mucho más tentadora con cada hora que pasaba, y no lo decía por moda, como si fuera a vestirse de rojo y dorado. Entró en la zona común y encontró una cazuela esperando en el lugar de siempre junto a la estufa, y otra pizca de su orgullo se desvaneció al abrir el cajón para sacar un tenedor. Debió de haber abierto el cajón equivocado, porque se encontró mirando 3 pequeños frascos de líquido transparente y unos tubos cilíndricos transparentes con una aguja en el extremo. ¿Qué demonios? Observó con cautela los objetos extraños durante unos momentos antes de llegar a la conclusión de que debían ser algunas cosas Muggle extrañas. Miró el reloj y gimió al darse cuenta de que había calculado mal la hora. Justo cuando el pensamiento se había grabado en su mente, la puerta principal se abrió y Granger entró tambaleándose en la habitación, aparentemente teniendo un pequeño problema con su bolso. Ella se ve diferente, y realmente lo hizo. No tenía idea de qué era, pero algo definitivamente había cambiado. Era la única persona que había visto en 10 días, y podía admitir que había reconocido sus rasgos bastante bien, pero algo era definitivamente diferente. Ella aún no había notado su presencia, así que recorrió su rostro con la misma mirada penetrante para detener el cambio. Los mismos labios color rosa pétalo, los mismos ojos dorados y almibarados, la misma piel manchada por el sol, la misma salpicadura de pecas apenas perceptibles a lo largo del puente de su nariz. Ciertamente el mismo nido de búho catastrófico al que ella llamó cabello. Ella todavía estaba luchando con su bolso cuando cerró la puerta detrás de ella, y después, unos segundos más tarde, atribuyó su cambio a no verla durante 2 días.
Aislarse en su habitación probablemente no le había ayudado, y era bastante probable que le estuviera jugando una mala pasada. No sería la primera vez. Ella levantó la cabeza de golpe, y él se encontró atrapado en una de esas situaciones exasperantes, concursos de miradas en los que se había negado a participar cuando era niño. Sí, definitivamente los mismos ojos dorados. Pasaron 6 latidos antes de que su rostro cambiara a uno de ceño cansado y se girara, lejos de él para arrastrarse hacia la habitación. No estoy de humor para una discusión hoy, Malfoy, murmuró, desplomándose en el suelo. El sofá sin gracia. Así que si tú... Vete a la mierda, Granger, interrumpió, notando que su voz estaba un poco oxidada después de sus 2 días de silencio. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo contigo. Tuvo el descaro de reírse entre dientes. ¿De verdad? Se burló. ¿Y qué sería eso? Exactamente, escondiéndote en tu habitación. ¿Escondiéndome de ti? Draco resopló con frialdad, olvidándose de su comida por un momento. No me hagas reír, Granger. Prefiero quedarme en mi habitación que arriesgarme a ver tu cara. ¿Y qué haces exactamente en tu habitación, Malfoy? Preguntó, enmascarando su curiosidad con un tono burlón. He notado que faltan un par de mis libros. Mierda. No quería que se diera cuenta de que se había llevado los libros. Ahora tenía más motivos para reprochárselo y su orgullo sufriría aún más. ¿Tienes algún problema con que lea, Granger? La desafió con tono despreocupado, decidiendo que negarlo era realmente inútil cuando él era el único posible culpable. Hermione se detuvo a pensarlo un segundo y reconoció que en realidad no le importaba si él quería leer sus libros o no. Mientras no lo necesitara, no le afectaba. La tentación de ser mezquina y provocar otra discusión rondaba en su mente, pero ¿qué lograría con eso? No, está bien, murmuró finalmente, sin percatarse del destello de sorpresa que se dibujó en sus pálidos rasgos. Ojalá me lo hubieras preguntado. No tenía ni idea de qué decir a eso. La sola idea de pedirle algo le resultaba repulsiva y le revolvía el estómago. Ni en esta vida ni en la otra. Si ella quería pavonearse e insistir en prepararle comida y lo que fuera, era su culpa, pero expresarle un deseo era algo que su cuna y su orgullo no le permitían. Puede que tengas bien entrenada a la perra pelirroja y al huérfano inmortal, siseó con crueldad, aunque se notaba que le faltaba un poco el mordisco familiar, pero te aseguro que no te pediré nada. Ella simplemente suspiró. Está bien, respondió. Ya me lo imaginaba. ¿Qué tal está mi comida? No se lo esperaba y sus cejas se alzaron. ¿Qué? Mi comida, repitió, quizá con algo de timidez, pero lo disimuló bien. ¿Está bien? Un pequeño ruido gutural tembló dentro de su boca, y la necesidad de responder era una punzada indeseada en el pecho. Es satisfactorio, dijo rápidamente, arrepintiéndose al instante, sobre todo cuando una leve sonrisa se dibujó en su cara. Era la primera vez que la veía desde que se vio obligado a vivir con ella, y era una visión desconcertante. Sin embargo, le sentaba bien. Bien, asintió ella, y la necesidad de cambiar de tema le devolvió el dolor de cabeza. Granger, empezó con cautela, mirando el cajón con el extraño objeto Muggle, objetos que había descubierto antes. ¿Qué son esas cosas en el cajón? ¿Qué cosas? Preguntó levantándose de su asiento para acercarse a Malfoy. Se dio cuenta de que probablemente era lo más cerca que había estado de él sin que uno le gritara en la cara al otro, y se sintió un poco incómoda al rozarlo accidentalmente. Ella lo ignoró y abrió el cajón que le estaba señalando con una expresión de comprensión. Ah, estas son mis vacunas contra la alergia. ¿Vacunas contra la alergia? Repitió, alejándose un paso de ella, demasiado cerca de la sangre sucia. Soy alérgica a las picaduras de abeja, explicó en voz baja, sosteniendo uno de los panecillos preparados. Jeringas para demostrar. Si me pica, necesito inyectarme algo de esto. Hay epinefrina aquí y tengo que ponerme la aguja en el costado. ¿No hay algún hechizo o algo para eso? Preguntó. Puede que sí, se encogió de hombros, pero estoy acostumbrada a hacerlo así. Su mirada escéptica oscilaba entre ella y la aguja. ¡Qué asco! Soltó, finalmente, abriéndose paso entre ella y cogiendo su cazuela y un tenedor para entrar en su habitación. Muggles estúpidos. Ella puso los ojos en blanco ante su comentario perjuicioso, pero en secreto se sintió aliviada de que, de alguna manera, hubieran logrado evitar una discusión acalorada. Sin duda, era la primera vez desde que él se mudó. Tal vez las cosas están mejorando. A la mañana siguiente, Draco se levantó demasiado temprano, y una vez más se apoyó en el suelo.
la pared con la concha de su oreja presionada contra ella. Esta vez ni siquiera había intentado resistirse a los dulces murmullos de su ritual matutino. No era como si ella, ni nadie más, pudiera verlo escuchando su relajante coro de gemidos de baño. Era demasiado atractivo, demasiado reconfortante. El antídoto más efectivo para sus dolores de cabeza de pesadilla. Su omnipresente aroma seguía atrapado en sus fosas nasales, pero tampoco era tan malo, casi como uno de esos remedios herbales de los que tanto hablaban los herbolarios, y él juraba, justo antes de que los ruidos lo hicieran dormir, que las paredes se retiró. Quizás solo unos centímetros, pero la habitación definitivamente parecía más grande. Capítulo 6. Azulejos. Era jueves, o quizá viernes. Draco no estaba seguro. El tiempo se convertía poco a poco en un lío irrelevante y murmurante de horas olvidadas y días cuestionables, y los patrones erráticos de Granger no ayudaban en nada. No tenía ni idea de a dónde se escabullía por las noches, pero apostaba que era a la biblioteca o a la sala común de Gryffindor. ¿A dónde más se iría? Dejando a un lado sus privilegios de delegada, dudaba que fuera tan insensata como para vagar sin rumbo por los jardines sin ningún propósito. A donde quiera que ella fuera, siempre regresaba antes de las 3 de la mañana, y él había dejado de intentar dormir. Sus movimientos siempre lo perturbaban, así que se dio por vencido y simplemente empezó a esperar a que ella llegara a casa para intentar dormir. Sin embargo, aún se encontraba ansioso por ir a sus duchas. Había intentado resistirse esta mañana, sabiendo que sus acciones eran completamente descabelladas y algo perturbadoras, pero su dolor de cabeza había empeorado cada vez más. Los ruidos eran como una droga, y muy efectiva además. Con solo unos pocos sonidos húmedos, el dolor en su sien remitía. Finalmente había cedido al ansia, y así lo encontró la mañana, desplomado en su sitio habitual, sacrificando su dignidad por su dosis de gemidos en el baño. Merlín sabía que lo había intentado, pero no pudo evitarlo. Era un adicto y lo despreciaba. Se puso de pie de un salto al oír que la ducha se apagaba, de repente con ganas de gritar hacia la sangre sucia hasta que ella estaba llorando o torturándolo con su varita. Granger era lo único temperamental en esta prisión, capaz de cambiar, respirar y latir. Había seguido siendo cortés con él durante los últimos días, y extrañaba la sangre que le subía a la cabeza y la yema de los dedos. Anhelaba ese fuego que avivaba su ingenioso temperamento, anhelaba verla sonrojada y contemplando una respuesta poderosa. Necesitaba saber que aún podía enorgullecer a Salazar y hacer que la zorra de barro se retorciera. Comprendía la agitación de Granger. Era normal. Se estaba acostumbrando demasiado a bañarla y a sus canciones matutinas. Se puso un jersey negro y salió de su habitación con el máximo sigilo posible, deteniéndose en la puerta del baño y observando el picaporte con demasiada atención. Podía oír sus pies descalzos arrastrándose por el suelo de baldosas, e intentó pensar en un tema para su discusión. Al diablo, lo improvisaré. El pomo de latón vibró y sintió que la emoción comenzaba a atormentarlo. La adrenalina le cosquilleaba las entrañas con la promesa de una buena pelea. La puerta se abrió y él interrumpió antes de que ella pudiese irse, atrapándola a propósito. La sorpresa se apoderó de ella al alejarse de él, resbalando sobre la cerámica húmeda y perdiendo el equilibrio. Fue instintivo extender la mano e intentar estabilizarla. Solo un reflejo, nada más. Pero su propia orientación se vio comprometida, y en un instante quedaron despatarrados en el suelo del baño, en un charco poco profundo, derrapando en direcciones opuestas. Él se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta, y ella se detuvo justo antes de la bañera. ¿Qué estás haciendo, Malfoy? Jadeó Hermión, recuperando la respiración sobresaltada. Me asustaste muchísimo. Maldita sea, murmuró, aspirando el aire entre los dientes mientras tocaba la nuca. Perra torpe. Me agarraste, protestó, asegurándose de estar debidamente cubierta por su túnica esponjosa. En el nombre de Merlín, que... Me despertaste, mintió, estremeciéndose cuando notó que algo de sangre manchaba sus yemas de los dedos. Joder, Granger, estás muy nerviosa. Bueno, normalmente no me atacan al salir de la ducha, resopló enfadada, intentando apoyarse en los talones sin éxito. ¿Qué te pasa? Tú... De repente se dio cuenta de lo fuerte que era su aroma allí, fresco y denso entre el vapor persistente. No pudo evitar respirar hondo, esperando que a ella le pareciera más bien que intentaba controlar su ira. Pero joder, era embriagador. Se enroscó en su lengua y de hecho pudo saborearla,
pero el fuerte sabor a cereza le recordó a quién pertenecía. Gruñó. No tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué demonios me agarraste? Preguntó con vehemencia. Berlín, eres un imbécil. Es tu culpa, argumentó, aunque se preguntó cuál amenazante era. Podría estar arrugado y húmedo en el suelo de su baño. Tú eres el que se cayó. Porque me asustaste, repitió, cediendo a su impulso infantil y palmeándose la frente. Un poco de agua para salpicarlo. De alguna manera logró atrapar su rostro y no pudo contener la risa cuando una gota cayó de su ceja arqueada. Ustedes, los Gryffindors, son tan maduros, dijo con perfecto sarcasmo. Es realmente patético. Oh, cállate, gruñó poniéndose de pie con cierta dificultad. Con piernas temblorosas, le dirigió una mirada severa e intentó escapar, pero unos dedos largos le agarraron el tobillo. Cayó de nuevo al suelo, en una posición incómoda que le hizo vibrar el coxis. Gimió del dolor y se acunó la espalda, abriendo los ojos de golpe, solo para ver la sonrisa petulante de Malfoy. ¿Y eso es madurez? Siseó tartamudeando en otro gemido. Me importa una mierda, resopló, pero su expresión arrogante se derritió cuando ella le echó un poco más de agua en la cara. Ella le devolvió la sonrisa, demasiado absorta en la surrealista situación como para resistirse. Hermione no recordaba exactamente cómo había empezado la casi infantil pelea de agua, pero imaginaba que sería un espectáculo extraño al asistir sin previo aviso. Draco frunció el ceño al absorber la sonrisa divertida de Granger, y aunque la nueva curva en sus labios le sentaba bien, era bastante desconcertante. Era como si hubiera descubierto uno de sus secretos, y estuviera esperando el momento oportuno para decírselo en la cara. Reformó sus facciones en su cómodo ceño fruncido, decidiendo que había permitido que esto se prolongara demasiado. Deja de ser tan... Estás sangrando, lo interrumpió ella, y su ceño se endureció cuando ella se deslizó un poco, más cerca de él, justo ahí, junto a tu oreja. ¿Y? Preguntó, observando cada uno de sus movimientos mientras ella continuaba acercándose. ¿Qué demonios estás? Déjame echar un vistazo, murmuró, dando una última y poco digna caída para arrodillarse a su lado. Su aliento era cálido en su oído y él intentó apartarse. Quédate quieto, exigió con firmeza, mientras buscaba su varita en el bolsillo de su túnica. Déjame curarte esto. No quiero que sangres por todo mi dormitorio. Se puso rígido, pero permaneció quieto mientras sentía una punzada mágica que le aliviaba el pequeño corte. O tal vez era su aliento otra vez. No tenía ni idea. En cualquier caso, la sensación era placentera, y parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que había sentido el reconfortante contacto de la magia contra su piel. Pero claro, hacía mucho más tiempo que no sentía algo como sus dedos en el cuello, delicados y completamente inocentes. Bajó un poco los párpados e inhaló de nuevo para absorber un poco más del aroma embriagador. Bastaría con uno de sus sonidos de ducha. Sus sonidos cesarían. Listo, suspiró Hermión, separándose de él para inspeccionar su trabajo. Eso es mejor. ¿Te sientes bien? Sus instintos de Slytherin inundaron su mente como un mecanismo de defensa, advirtiéndole que ella estaba demasiado cerca. Lo estaba haciendo de nuevo, jugando con su mente con gestos de bondad, y él se negaba a creer que no tuviera un motivo oculto. Nadie podía ser tan puro en el clima actual, y no es paranoia cuando estás en territorio enemigo. Aléjate de mí, gruñó, empujándola. Te dije que no me tocaras. Pero yo solo estaba... Dije que no me tocaras, maldita sea, gritó, poniéndose de pie tan rápido que le dio vueltas la cabeza. Él la fulminó con la mirada, dispuesto a soltar lo que había planeado decir, pero se le quebró la voz. Su bata se le había subido hasta los muslos por el empujón, y también se le había caído, dejando al descubierto un hombro cremoso con una salpicadura de pecas que parecían deliciosamente chocolate rallado. Sus rizos empapados se le pegaban al cuello, y las comisuras de la cara parecían caramelo estirado, y cada centímetro de su piel expuesta estaba teñido de un almizcle rosado. Estaba completamente diferente después de la ducha, más animada y, sin embargo, aún ridículamente inocente. Bata extravagante. Era atractiva. A la mierda con esto, se quejó para sí mismo, girando sobre sus talones y saliendo de la habitación. Hermión parpadeó cuando los restos de su sombra la abandonaron por el frío suelo, dejándola atónita, dándole vueltas a lo sucedido. El comportamiento de Malfoy se había vuelto cada vez menos agresivo con cada día que pasaba, prueba de que el consejo de una madre a veces valía la pena. Actuar con civilidad había sido claramente lo correcto. Ahora él simplemente estaba irritable y amargado,
pero no podía decidir si simplemente estaba perdiendo las ganas de luchar o adaptándose a su situación, adaptarse a ella. Esperaba que fuera esto último. Hermione se encontró conteniendo una risita al imaginar al siempre elegante Malfoy desplomándose en el suelo. Por mucho que respetara al profesor Flitwick, había dominado el encantamiento en Gorgio hacía unos meses, así que su concentración había empezado a flaquear. La mañana le había hecho comprender que su rubio invitado no era ni de lejos tan amenazante como al principio, y no pudo evitar encontrar la transformación un poco intrigante. Seguía siendo un tipo de proporciones épicas, pero su temperamento se había apagado. Apenas se notaba, pero estaba ahí, grabado en sus pálidos rasgos y suavizando su postura. La rabia y el ardor que siempre le acosaban cuando le gritaba se había desvanecido, y presentía que ahora simplemente buscaba peleas con ella por principios y rutina, aunque quizá fuera solo su optimismo interior. No pudo evitar pensar que su anterior sonrisa burlona era una buena señal. Te ves un poco más relajada hoy, comentó Neville, haciéndola saltar. ¿Buenas noticias? No, negó con la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Solo dormí bien, pero Harry debería enviarme una lechuza pronto. Te avisaré cuando lo haga. Gracias, sonrió, intentando de nuevo agrandar la figura que le había regalado. Ella lo observaba con un cariño distante mientras los minutos pasaban. Era la última lección del día y la mención de Harry y Ron le habían impulsado a meter las narices en un libro para facilitarles la tarea. Cuando Flitwick despidió a la clase, saludó a Neville con un rápido asentimiento antes de correr hacia la puerta, lista para empezar a leer. Pero un rostro familiar en el pasillo detuvo sus pasos, y sintió que el miedo se apoderaba en su pecho al observar la expresión sombría de la directora. Señorita Granger. Los chicos, soltó Hermione, con los ojos muy abiertos. ¿Son Harry y Ron? El señor Potter y el señor Weasley están bien, aseguró el profesor. Y el más joven, la bruja, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sin embargo, tengo malas noticias. Hermione notó que el rostro de la mujer le recordaba de forma preocupante a cómo había sido. Había estado en el funeral de Dumbledore y se acercó nerviosamente, bloqueando el sonido de los estudiantes que regresaban a sus dormitorios. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja. ¿Están todos bien? Creo que es mejor que lo discutamos en mi oficina. Estaba sentado de nuevo en el mostrador de la cocina, golpeando su dedo índice al ritmo del tic-tac. El minutero acababa de marcar las 6:03, y Draco miró el reloj con recelo. Seguramente el artilugio se había estropeado, pero eso era casi imposible para los relojes mágicos. La posibilidad de que Granger llegara tarde era aún más inimaginable. Había terminado el caldo de verduras que ella le había dejado hacía una hora, esperando su regreso mientras planeaba arreglar el percance de la mañana. Todavía no podía creer cómo había actuado, como un niño idiota que se divierte, de los charcos de lluvia. Era de extrañar que ella empezara a relajarse en su presencia cuando él se comportaba tan tontamente. Bueno, tenía que rectificar. Conociendo a los Gryffindor y su obsesión por las amistades, esto solo animaría a Granger a ser más cortés con él. Ella era una sangre sucia. Encarcelado o no, él era superior. Era necesario recordar eso. Necesitaba recordar que estaba por debajo de él, en sentido figurado, claro. Bueno, ese era el plan, pero llegó con más de una hora de retraso. Si pudiera pensar en una cualidad positiva de Granger, además de su intelecto fastidioso, sería su capacidad para ser siempre puntual. Odiaba a la gente impuntual y desorganizada. Entonces, ¿dónde diablos estaba ella? El dormitorio empezaba a sentirse inquietante con su ausencia, y se preguntó de nuevo, si esto constituiría paranoia. El aire se sentía húmedo y juraría que su aroma empezaba a desvanecerse. Por razones que se negaba a mencionar, no le gustaba la idea. Estaba considerando una ducha para calmar su repentina ansiedad, cuando la puerta finalmente se abrió. ¿Dónde coño te has metido? Preguntó, saltando del mostrador como un lobo. Ella ni siquiera lo miró. Oye, Granger, te estoy hablando. Nada todavía. Un gruñido agitado retumbó tras sus amígdalas, mientras avanzaba hacia ella, arqueando una ceja al notar la derrotada caída de sus hombros. La inclinación de su cuerpo y sus mechones teñidos de melaza cubrían casi toda su cara, e intentó maniobrar para ver mejor, dándose cuenta entonces de que la bruja temblaba. Inconscientemente disminuyó la velocidad de sus pasos cuando oyó un suspiro gutural escapar de su boca. No era exactamente un sollozo, pero estaba cerca. Se detuvo a unos pasos de ella, paralizado cuando la luz iluminó a dos pequeñas gotas que caían de su velo de rizos. Lágrimas. No se esperaba esto. Parpadeó y se reprendió en silencio.
Ahí estaba de nuevo, titubeando como un imbécil incompetente. Recordó un momento en que ver llorar a la sangre sucia a Granger solo le había causado placer y quería revivirlo. Necesitaba revivirlo para no perderse por completo. Te hice una pregunta, Granger, continuó bruscamente, frunciendo el ceño cuando ella se estremeció al oír su voz. ¿Por qué demonios llegas tarde? Ahora no es el momento, murmuró Hermión, ocultando el rostro. No me importa si el momento no es apropiado para ti, respondió Draco rápidamente, bloqueándola cuando intentó pasar junto a él. Te hice una pregunta. Malfoy, detente, dijo ella, alejándose de él antes de que pudiera mirarla a la cara. Déjame pasar. ¿Por qué lloras, Granger? Preguntó, pensando que una burla podría provocar una reacción satisfactoria. ¿Otra vez Weasley follándose a Brown? Déjame en paz, dijo con voz ronca, con sollozos entrecortados. Por favor, Malfoy, déjame. No, se burló, aunque su por favor había sido un poco desagradable. ¿Qué estás haciendo? ¿Llorando por eso? Te ves muy lamentable. Malfoy. Respóndeme. No, gritó, levantando la cabeza de golpe. Déjame en paz. Su labio se crispó al examinar sus rasgos. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y sus ojos estaban golpeados e inyectados en sangre. Su mirada llorosa era distante y suplicante, y su concentración se centró en sus labios temblorosos, entreabiertos, revelando una línea de abolladuras donde debió de haberse mordido el inferior hasta arruinarlo. Era extraño verla así. Era famosa por ser la integrante serena del trío Watty, pero de repente se volvió tan frágil, vulnerable. Debería haberlo disfrutado, debería haberlo hecho sentir victorioso y proporcionado. Le dio una hermosa oportunidad de inspiración para ridiculizarla, pero no lo hizo. En cambio, encontró la escena bastante inquietante. Ella aprovechó su confusión y pasó junto a él, evidentemente en un intento para encerrarse en su habitación y sobrellevar su dolor en paz. Pero él no estaba dispuesto a dejarlo. No tenía ni idea de si era para continuar con sus burlas sin sentido o para alimentar su curiosidad, pero definitivamente no habían terminado. No he terminado contigo, gritó Draco, adelantándose para bloquearle la puerta. Dije que no. Bueno, ya terminé, exclamó ella, ahogándose en un grito ahogado. ¿Por qué demonios no puedo? ¿Me dejas sola? Me gusta verte suplicar, le dijo en voz baja, con tono sombrío. Responde a mi pregunta. No te lo volveré a decir, Malfoy, le advirtió, aunque su estado actual no le daba a la amenaza el brillo habitual. Muévete o te haré mover. Adelante, la desafió, agarrándole la muñeca antes de que pudiera hurgar en su bolsillo. No eres tan mal hablado sin tu varita, ¿verdad? Déjame ir, balbuceó, intentando sin éxito alcanzar con la otra mano. De todos modos no puedes usar mi varita, está encantada para... Ya me lo imaginaba. La silenció, torciéndole el brazo en un ángulo incómodo para provocarle un pequeño grito. Ahora dime, ¿por qué demonios lloras? Había olvidado su otro brazo. Un error estúpido, considerando la historia entre su rostro y su puño. Giró su pequeña figura rápidamente y logró atraparlo en la mandíbula. No con mucha fuerza, pero lo suficiente para que se tambaleara hacia atrás y la soltara. Con un silbido de su túnica, sacó su varita y disparó un hechizo que lo envió volando hacia atrás, aterrizando en el baño. Un fuerte golpe resonó en las baldosas. Se quedó sin aliento y le dolían las costillas por el golpe, pero lentamente levantó la cabeza mareada para estudiarla. Sus ojos cenicientos se abrieron de golpe y la encontraron esperando junto al marco de la puerta. Su ira apenas se veía empañada por las lágrimas. El cuerpo de la bruja temblaba con más fuerza, sus músculos se tensaban y su respiración errática salía de su boca en fuertes ráfagas. Estaba desorientado por su hechizo, y atribuyó a eso el pensamiento que cruzó por su mente. Nunca se había visto más viva. Te dije que me dejaras en paz, gritó, y él pudo ver que estaba dejándose llevar por las emociones. Maldito cabrón. Sabía que la había presionado demasiado. Era tan evidente en su postura furiosa y el destello incontrolable de su mirada. Estaba un solo comentario sarcástico de estallar, y todos sus instintos le gritaban que prestara atención al ángulo amenazador de su varita. Pero su Slytherin interior le recordó su comportamiento patético y ridículo con Granger en los últimos días, y el insulto familiar salió de su boca con facilidad. Maldita sangre sucia. Algo se quebró en ella. Él realmente lo vio, el destello de algo oscuro
ojos algo casi salvaje. Intentó cambiar de postura, pero otra oleada de náuseas por el ataque de Granger lo inundó el cerebro, y entrecerró los ojos para intentar concentrarse en ella. Sangre sucia, repitió con un ronco zumbido, lanzando ligeramente su varita. Soltó un gruñido de sorpresa cuando ella se clavó la punta de su varita en la palma de la mano, arrastrándola por su piel hasta crear una fina hendidura roja. Entró al baño, acercándose a él y mostrándole la herida reciente. Él observó con morbosa fascinación cómo un hilo de sangre se deslizaba por su dedo corazón, y dos perlas rubí caían como lluvia, salpicando el suelo de marfil a sus pies. ¿Te parece asqueroso? Preguntó Hermión con tono vacilante, agachándose, así que estaba a su altura. ¿Crees que mi sangre es sucia? Granger. ¡Tú! Gritó la bruja, inclinándose hacia adelante para agarrar su mano. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó, aceptando que estaba empezando a entrar en pánico ante sus dudosos movimientos. Granger, ¿qué demonios? Ella rápidamente dibujó un corte similar en su mano, y una combinación de su sorpresa y sus reflejos aún lentos no le permitieron interferir mientras ella golpeaba sus palmas juntas con una bofetada húmeda. Ahí tienes, espetó Hermión, sosteniendo con firmeza su apretón de manos retorcido y pegajoso mientras habla. Ahora tu sangre también está sucia. La fuerza inundó sus músculos con un calor acogedor y se dirigió directamente a sus brazos, arrancándole la mano húmeda de su agarre y arrojándola lejos de él. Ella chilló por el suelo, igual que esta mañana, pero él estaba demasiado ocupado mirando su piel enrojecida como para notar la ironía. Lo peor era que no podía distinguir su sangre de la suya. Era toda del mismo tono, y no tenía ni idea de qué significaba eso. Su mirada amplia y perturbada se dirigió lentamente a Hermión, quien lo encontró observándolo con expresión horrorizada y atónita. El tono amenazador que había desfigurado sus rasgos había desaparecido, y su familiar inocencia había vuelto. Ambos respiraban con dificultad y los sonidos rebotaban entre ellos mientras él intentaba recuperar la compostura. Había demasiadas emociones agitándose bajo su piel. Ira, mortificación, confusión. Pero era demasiado para asimilar, así que simplemente se quedó allí sentado, paralizado, con las miradas unidas y el pecho agitado. La escena recordaba de forma extraña su extraña mañana, pero las diferencias eran tan significativas. No había sonrisas juguetonas ni salpicaduras infantiles, solo ellos y la sangre. Podía sentir el fuerte olor metálico invadiendo su nariz, y de repente extrañó el sabor natural de Granger. Dios mío, jadeó, con movimientos bruscos mientras se apoyaba en las rodillas. Dios mío, Malfoy, lo siento mucho. No te me acerques, gruñó, apretando la espalda contra la pared, mientras ella se arrastraba hacia él. No me toques, maldita sea. Perra loca. No puedo creer que haya hecho eso. Tartamudeó con tristeza. Lágrimas frescas cubrían sus mejillas y labios. Mira, déjame ver. ¿Qué has hecho? Murmuró, mirándose la herida un momento antes de ponerse de pie bruscamente. ¿Qué coño has hecho? No lo sé, gimió Hermione en voz alta, alejándose de él mientras él irrumpía. Pasó junto a ella. ¿A dónde vas? Aléjate de mí, espetó, mientras salía de la habitación con paso decidido, deteniéndose en la puerta para mirarla fijamente por última vez. No te acerques ni un centímetro a mí. Malfoy, por favor. Soltó, pero él ya había desaparecido. Déjame explicarte. Solo escuchó el amargo portazo. Su cuerpo temblaba violentamente, casi convulsionado mientras tosía y sollozaba. Encogiéndose, sus gemidos y gemidos angustiosos apenas se ahogaban mientras hundían la cara entre los brazos. Lo dejó ir todo, sollozando hasta que le ardían las entrañas, y entonces un poco más. Al otro lado de la pared, Draco se acomodó en su cama y escuchó atentamente su dolor. Dios mío, cómo extrañaba sus relajantes suspiros en la ducha. Examinó su mano sucia con el ceño fruncido, buscando de nuevo cualquier indicio de que su sangre fuera diferente. Pero no había nada. El mismo color, la misma textura, simplemente la misma. No debería haberla provocado. Cerró los ojos, preguntándose por qué demonios se sentía tan culpable de repente. Debería haber rugido de rabia y planeado causarle dolor a cambio de lo que había hecho, pero solo podía preguntarse qué la había hecho estallar. Quería despreciarla, volver allí y disfrutar de su angustia, pero no lo hizo. Él no la odiaba. Hermione no tenía ni idea de cuánto tiempo tardó en calmarse su llanto, pero suponía con seguridad que habían pasado al menos 3 horas. Todo el ruido de fondo de Hogwarts se había apagado y su dormitorio estaba definitivamente más oscuro.
Su mirada se posó en sus azulejos, normalmente impecables, y frunció el ceño, mientras observaba las reveladoras manchas rojas que la rodeaban. Las huellas dactilares carmesí captaron su atención por un momento, recordándole pétalos de amapola en la nieve. Eran las huellas de Draco. Probablemente nunca sabría por qué, pero estaba desesperada por disculparse con él e intentar justificar sus acciones. Estaba tan enojada consigo misma por desquiciarse con él, por haber perdido la cabeza. Se suponía que ella era la sensata entre sus amigas, la voz de la razón, y mira lo que había hecho. Sus ojos hinchados se volvieron para inspeccionar el corte que se extendía desde el anular hasta el pulgar, y notó que la sangre ya había empezado a coagularse. Comprendió entonces que en ningún momento el corte que se había infligido le había causado dolor, y no pudo evitar preguntarse si Malfoy estaría herido. Mordiéndose el labio inferior, obligó a su mano a mantenerse firme mientras sanaba la herida. Un par de susurros de conjuros después, el baño parecía completamente normal, salvo por la bruja rota en el centro. Permaneció inmóvil durante un par de minutos, intentando desesperadamente recuperar los restos dispersos de su dignidad y coraje. Necesitaba verlo, necesitaba explicarle. Apoyándose en el lavabo, se arrastró fuera del suelo y abandonó torpemente el baño, azulejos fríos sobre piernas temblorosas y una punzada en el pecho. Tragó saliva, nerviosa, mientras miraba la puerta abierta, levantando lentamente la mano para tamborear suavemente con los nudillos contra la madera. Malfoy, llamó. ¿Puedo pasar, por favor? Te dije que no te acercaras a mí. Fue la respuesta brusca, pero ella esperaba eso, y ella se negó a dejarse disuadir. Al ojo mora, murmuró, respirando hondo antes de abrir la puerta. Entró en su habitación con ansiedad, y su mirada húmeda lo encontró sentado en la cama, con aspecto mucho más tranquilo de lo que esperaba. Malfoy. Creía haber dejado muy claro que no te quería aquí. La interrumpió con un tono peligrosamente bajo y suave. Lo sé, murmuró Hermión, dando unos pasos hacia él, pero necesito explicarte. Sal, exigió, sin mirar ni una vez. No te quiero cerca de mí. Draco, por favor, suplicó, dejando a un lado su orgullo. Había cometido un error, y él tenía todo el derecho a saber por qué. Mi sangre no se quedará en ti. Tu sistema ya habrá... Soy perfectamente consciente de cómo funciona mi anatomía, Granger, dijo lentamente, y ella vio que su mandíbula se tensaba. Vete. Merlín sabía por qué había decidido que subirse a su cama la beneficiaría, pero una parte de ella parecía creer que si estaba más cerca sería más probable que él la escuchara. Finalmente, la miró con sus ojos de acero aplateado, pero aún no había rastro del desprecio que ella esperaba. Simplemente la miró como si nunca la hubiera visto, y por alguna razón eso la incomodó. Draco no tenía ni idea de cómo comportarse en su presencia. Cada célula de su confuso cerebro le decía que la agarrara y la arrojara fuera de su habitación, repitiéndolo hasta que ella lo entendiera. Pero su confusión de alguna manera había vencido a su furia, y necesitaba saber por qué lo había hecho. Sabía lo suficiente de biología como para reconocer que su sangre Magel no lo estaba infectando, pero ese no era el problema. Era ella, juraría que podía sentirla en su cuerpo, bailando en sus venas y afectando su mente. Ese era el problema. Lo siento mucho, Draco, balbuceó, atrayendo su atención hacia ella. De verdad, soy... Solo lo siento. Hubo dos cosas que lo hicieron estremecer. La primera fue que ella usara su nombre de pila, y la segunda fue que prácticamente se disculpara efusivamente. Observó rápidamente sus rasgos, encontrando solo una sinceridad que era extrañamente refrescante cuando, en comparación con sus emociones anteriores, las emociones que la llevaron a esto. Me descubrí que el profesor Barbach fue asesinado hoy, reveló con cautela, y él pudo ver que intentaba contener las nuevas lágrimas que se asomaban tras sus ojos almendrados. Por Voldemort. Parpadeó. Su arrebato tenía sentido ahora, pero no había oído ese nombre desde que Snape lo abandonó allí. Entonces se dio cuenta, por primera vez, que no podía considerarla una enemiga. Simplemente no tenía sentido cuando la misma criatura los quería muertos a ambos. No, no enemigos, por ciertamente no aliados, solo algo intermedio. Era una amiga, continuó Hermión, con un ligero sollozo, y cuando tú... dijiste esas cosas y yo simplemente me desquité contigo y eso no fue justo. Draco permaneció en silencio porque no tenía ni idea de qué más podía hacer. La tensión de gritarle por ser tan estúpida estaba ahí, pero no se resistía. Esa culpa exasperante no cedía, y una vocecilla molesta en su cabeza le repetía que nunca debería haberse burlado de ella.
¿Desde cuándo Granger se había convertido en un factor para su débil conciencia? Si tuviera que adivinar, se aventuraría alrededor de la época en que ella empezó a dejarle comida. Lo siento mucho, dijo otra vez, mientras una lágrima solitaria y obstinada se deslizaba entre sus pestañas. Prometo que nunca volveré a hacer algo así. La miró, sintiendo que su honestidad lo inundaba como un sedante. Tomó una bocanada de aire, respiró hondo e ignoró las ganas de suspirar cuando su aroma volvió a impregnar sus sentidos. Era un poco salado por la influencia de sus lágrimas, pero seguía siendo innegablemente suyo. No quería gritarle, no le parecía bien que todavía se viera tan vulnerable. Analizaría esa decisión más tarde, pero no podía hacerlo bien, ahora. Por favor, di algo, imploró Hermión, inclinándose un poco más, lo que sea. Se mordió el interior de la boca y arqueó una ceja. Si vuelves a hacer algo así, empezó, pronunciando cada sílaba con firmeza, te arrepentirás. Los detalles no eran necesarios. Él podía ver que ella sabía que lo decía en serio. Está bien, asintió ella aturdida. No estaré aquí para siempre, Granger, le dijo, y recordaré todo lo que hagas. ¿Me he explicado bien? Sí, susurró Hermión, luciendo más aliviada de lo que le había gustado. De verdad que sí. Lo siento. Ya lo entiendo, la interrumpió Draco, poniendo los ojos en blanco. Ahora déjame en paz. Ella no se movió. ¿Te duele? Preguntó, señalando tímidamente la palma de su mano herida. No, déjame limpiarlo, pidió, extendiendo el brazo para ofrecer su propia mano. Será... Solo tómame un segundo. Puedo limpiarlo yo mismo. Por favor, lo interrumpió, ganándose un suspiro de frustración del pálido mago. Es mejor si lo curo y... De maravilla, gruñó, cogiendo la mano de ella, y pensando que así se iría más rápido. Date prisa, Granger. Hermión se humedeció los labios con ansiedad antes de inclinar la varita y deslizarla sobre el corte que se había causado. Tardaría un par de minutos, se dio cuenta, y el silencio era demasiado pesado para ella. Levantó la vista para observarlo a la cara, pero su mirada severa los hizo vagar hacia la enorme pila de libros en su mesita de noche. ¿Ya has leído tantos? Preguntó ella, frunciendo el ceño con interés. Solo los ojeo, reveló con una queja reticente. Ya los he leído antes. No me sorprende, dijo, con la voz aún inquieta y cargada de nervios. Son nuestros libros de texto. De nuestros años anteriores, terminó con ella. Sí, me he dado cuenta. Entonces, ¿por qué los lees? No hay una gran variedad de opciones de actividades, le frunció el ceño Draco al darse cuenta. Entonces, que estaba prácticamente de la mano con Granger en su cama. Necesitaba alejarla. Ya, date prisa. Ya casi termino, murmuró, acariciando con la punta de su varita las últimas manchas de sangre. ¿Listo? ¿Está bien? Rápidamente se separó de sus delicados dedos y la miró antes de asentir con la cabeza hacia la puerta. Entonces vete a la mierda, Granger. Su mirada melosa se posó de nuevo en su montaña de libros y entreabrió los labios para decir algo. Fuera lo que fuese, su coraje de Gryffindor se había agotado por esa noche, y torpemente se levantó de la cama y salió de su habitación. Solo cuando la puerta estuvo bien cerrada, se permitió exhalar, masajeándose el puente de la nariz y repasando mentalmente los extraños sucesos de las últimas horas. Si alguna vez hubo una señal segura de que este lugar estaba empezando a afectar su cordura, era hoy. Miró hacia abajo y pasó los dedos por su piel recién curada, sin encontrar evidencia alguna de que ella alguna vez le hubiera desgarrado la carne. Él estaba convencido de que podía sentirla, corriendo por su torrente sanguíneo, y culpó a las llamas invisibles de su esencia por no poder conciliar el sueño hasta el amanecer. Al despertar la primera hora de la tarde del día siguiente, hizo lo de siempre, se vistió con la ropa de siempre y se dirigió a la cocina a ver qué le había dejado Granger para comer hoy. Pastel de carne picada, uno de sus favoritos, y junto a la olla humeante había una pila peculiar de libros, ninguno de los cuales había leído,